Hola. ¿Cómo están? En esta oportunidad hablaremos de cómo sistema de presupuestos administra los análisis de costos unitarios, o más propia y simplemente dicho, análisis unitarios de partidas. Para ello, ejecutamos la aplicación. Y cuando aparezca la ventana principal, escogemos la opción, Análisis de costos unitarios, del menú Catálogos. Y aparecerá la ventana que nos permite crear y editar los análisis unitarios. Esta ventana cuenta con 4 secciones principales. La primera, que está referida a la especialidad, criterio del cual ya se trató en un video anterior. La segunda está relacionada a la especificidad del análisis unitario, o sea que, este debe ser específico respecto a 2 aspectos importantes, los cuales son, la localización geográfica y la actividad o componente al cual está relacionado. La tercera, es una sección informativa, que muestra un listado de los análisis unitarios registrados de acuerdo a los criterios de especialidad y localización geográfica seleccionados. Y la cuarta, es la sección en la que se elaboran los análisis unitarios. Esta ventana funciona de una manera sencilla. Simplemente, seleccionamos los criterios relacionados a la especialidad. Luego, escogemos en el grupo de partidas, aquel que nos dé el detalle sobre la actividad o componente. Escogemos el área geográfica, con lo que se nos mostrará la lista de análisis unitarios registrados en base a estos criterios. En este punto vamos a hacer un paréntesis para referirnos un poco más a la localización geográfica. Como sabemos, el INEI, con el propósito de mantener la información de las variaciones de los diferentes índices de precios de la construcción, ha agrupado en 6 áreas geográficas los diferentes departamentos del país. Como resultado de esto, si bien se tiene una primera focalización para nuestros análisis, la extensión territorial que abarcan es extensa y diversa. Ante esto, sistema de presupuestos, con el propósito de contar con análisis unitarios más focalizados, admite y promueve que esta focalización se consiga en la denominación de los grupos de partidas. En este caso, se tiene creado el grupo de partidas, concreto con agregado de zonas altas, que consigue especificar de manera más adecuada la focalización del análisis unitario sin dejar de referirse al detalle específico que buscamos para la actividad, concreto. Con esto, sistema de presupuestos consigue el objetivo de que la creación y administración de los análisis unitarios, estén referidos a una especialidad y además, estén vinculados a una localización geográfica específica. Con esto, podemos leer el contenido de esta ventana, de la siguiente manera. Tenemos la lista de análisis unitarios de partidas de concreto, preparados con agregados de las zonas altas de los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios, para los proyectos de infraestructura educativa. A continuación, a manera de ejemplo, vamos a crear un grupo de partidas para una determinada actividad. Iniciamos, seleccionando los criterios de especialidad. Iniciamos seleccionando el tipo general de proyecto. En este ejemplo, se trata de proyectos de infraestructura en general. Seguidamente, seleccionamos el tipo específico de proyecto. En este caso, obras civiles en general. Luego, seleccionamos la actividad o componente. Para el ejemplo, seleccionamos la actividad, trabajos preliminares. Ahora, ingresamos un código para el grupo de partidas, que es un número de máximo 2 dígitos. Luego, ingresamos una descripción. Y finalmente, pulsamos el botón de agregación, que es el que tiene el signo más y se encuentra al costado de la descripción. Y con ello, hemos creado el grupo de partidas, carteles de identificación de obra, que tiene el código 01. Ahora, vamos a crear un análisis unitario, el cual estará circunscrito en el grupo de partidas de demoliciones de pavimento flexible, de la actividad de trabajos preliminares, para los proyectos de infraestructura vial urbana, en el área geográfica, comprendida por los departamentos de Ancash, Lima y la provincia constitucional del Callao. Iniciamos ingresando el código del análisis unitario, que es un número de máximo 2 dígitos. Luego, ingresamos el nombre del análisis unitario. En este caso, demolición pavimento flexible con equipo, en un espesor de 0.05 metros. Luego,
pulsamos el botón de 3 puntos para el campo de unidad, con lo que se mostrará la ventana de administración de unidades, en la que escogemos superficie como tipo de unidad. Luego, seleccionamos la unidad de medida metro cuadrado y pulsamos el botón retornar. Al retornar se agregará la unidad de medida, metro cuadrado, en el campo de unidad. Luego, procedemos a ingresar el valor del rendimiento y pulsamos el botón de agregación, que es el que tiene el signo más al costado de la descripción del análisis unitario, con lo que se crea el análisis unitario y aparece en la lista de la sección informativa. Y se activa además el campo para el registro de sus especificaciones técnicas. El funcionamiento de este campo es similar al que se vio en la ventana del administrador de insumos, es decir, podemos ingresar texto directamente, pero también podemos emplear la potencia y facilidad de uso de procesadores de texto especializados, y con la opción de pegado, control V, podemos copiar y pegar en este campo, no solo texto, sino además incluir tablas, cuadros, gráficos e ilustraciones. Luego, pulsamos el botón actualizar, con lo que también hemos registrado las especificaciones técnicas del análisis unitario. Toca ahora agregar insumos a nuestro análisis unitario. Y tenemos dos formas de realizarlo. La primera es agregar insumos en bloque. Y la segunda, agregar insumos individualmente desde el administrador de insumos. Vamos a iniciar agregando insumos en bloque, pulsando el botón de agregar lista de insumos, lo que nos llevará a la ventana de agregación de lista de insumos, la cual tiene 3 secciones de selección, para el tipo de insumo, el recurso y el insumo propiamente dicho. 2 secciones de filtro, para filtrar el contenido de las secciones de selección y reducir su cantidad, en función al filtro ingresado. Y una sección de acumulación de los insumos seleccionados. Procedemos entonces a seleccionar primero el tipo de insumo, en este caso, mano de obra. Seleccionamos luego el recurso, capataz. Con lo que la lista de insumos se actualizará mostrando, en este caso, el único insumo de este tipo de recursos, denominado también capataz. Y hacemos doble clic sobre él, para agregarlo a la lista de insumos seleccionados. Siguiendo estos pasos, hemos agregado además los insumos, oficial y peón. Luego, hemos agregado el insumo herramientas manuales, del tipo de insumo equipos y herramientas. En este caso, hemos aplicado un filtro para los recursos, conformado por las letras H y E, que forman parte del nombre de los recursos herramientas manuales y winche. La aplicación de este filtro nos ha permitido reducir la lista de recursos a solo 2 elementos, con lo cual ha facilitado su selección. Agregaremos un equipo más y luego pulsaremos el botón OK, que en algunos casos puede más bien ser el botón aceptar, dependiendo esto de la configuración de su sistema operativo. Y retornando, se agregarán los insumos seleccionados. Podemos notar que falta el equipo compresora, el que no está aún registrado. Para agregarlo debemos primero crearlo. Por esto, Sistema de Presupuestos admite la posibilidad de agregarlo desde el administrador de insumos. Para acceder a él, pulsamos el botón de agregación individual de insumos, que es el que tiene el signo más y se encuentra al costado de la etiqueta de insumos, y lo pulsamos. En el administrador de insumos, seleccionamos el tipo de insumo, equipos y herramientas. Luego, seleccionamos el tipo de recurso, compresora. Para agregar el insumo, establecemos la unidad de medida a, hora máquina. Ingresamos la descripción del insumo, que es, compresora neumática de 87 HP, de 250 a 330 PCM. Y finalmente, pulsamos el botón de agregación de insumos. Y de esta manera hemos agregado y seleccionado la compresora que le hacía falta al análisis unitario que venimos editando. Ahora, pulsamos el botón retornar. Y el último insumo que requerimos para nuestro análisis unitario se agrega al listado. Queda ahora definir los aportes de cada insumo en el análisis unitario. Iniciamos con los insumos cuyos aportes dependen directamente del rendimiento, como son mano de obra y equipos, y que además, sus unidades de medida son hora hombre, hora máquina y hora herramienta.
Para estos insumos ingresamos la cantidad de personal y equipos diarios, para una jornada de 8 horas, es decir, ingresamos la cuadrilla. Para los demás insumos, ingresamos directamente la cantidad. Y con ello, hemos terminado de crear nuestro análisis unitario. Un aspecto importante de los análisis unitarios es que, tratándose de tareas iguales que se desarrollan en diferentes áreas geográficas, los aportes de materiales y parcialmente de equipos, serán los mismos, pero, es posible que varíen los rendimientos por diferentes razones. Ahora, el análisis que hemos creado, está registrado solo para el área geográfica comprendida por los departamentos de Ancash, Lima y la provincia constitucional del Callao, pero, para otras áreas geográficas, este análisis no existe. No significa esto que debamos seguir el mismo procedimiento para crear un análisis unitario similar por cada área geográfica. Sino que, Sistema de Presupuestos ofrece una utilidad para crear copias de los análisis unitarios para otras áreas geográficas definiendo solamente un factor que afecte el rendimiento. Dicho de otro modo, sería el factor de eficiencia del personal y de los equipos al operar en otras áreas geográficas. Seguidamente, veremos cómo Sistema de Presupuestos realiza esta copia. Primero, volvemos a la ventana principal de la aplicación. En el menú Utilitarios, se encuentra la opción, Análisis de costos unitarios. Al pasar el ratón sobre esta opción, se despliega el submenú, Hacer copia de análisis de costos unitarios, en el cual debemos hacer clic. Y se mostrará esta ventana, que nos permite hacer un duplicado de los análisis unitarios, y además permite variar el rendimiento en función a un factor. Este factor de rendimiento está asociado al factor de eficiencia del personal de obra y de los equipos por trabajos en diferentes zonas geográficas. Por ejemplo, si un tractor de una potencia determinada tiene una eficiencia de 90% para trabajos en la costa, este mismo tractor mostrará una eficiencia inferior, probablemente del 70% en zonas altas debido entre otros a la menor cantidad de oxígeno en el aire. Por consiguiente, su rendimiento será menor. Entonces, la copia o duplicación de análisis unitario que realicemos debe considerar este efecto, y para ello, Sistema de Presupuestos considera importante el uso de este factor de rendimiento. Para esto, ubicamos el análisis unitario que deseamos copiar, seleccionando los criterios de especialidad y localización geográfica. Y luego seleccionamos el análisis unitario específico. Después de esta selección, notaremos que en la ventana se muestra el detalle de rendimiento e insumos que constituyen dicho análisis unitario. Seguidamente, definimos la ruta de destino del análisis unitario, seleccionando los mismos datos de especialidad, pero variando el área geográfica. En el campo, y de nuevo ACU se debe ingresar un nuevo código, para evitar que se pretenda copiar sobre un análisis unitario existente. Ingresar el factor de rendimiento, en este caso 0.80. Que equivale a decir que el nuevo rendimiento será el 80% del rendimiento del análisis unitario original. Y finalmente, se pulsa el botón, Crear copia. Y con esto, hemos realizado la copia del análisis unitario, del área geográfica de los departamentos de Ancash, Lima y la provincia constitucional del Callao, al área geográfica de los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. Apreciamos además que, con la aplicación del factor de rendimiento, el valor original era de 250 metros cúbicos por día. Pero en la copia realizada es de 200 metros cúbicos por día. Ahora, vamos a confirmar que el restante de información de los insumos también haya sufrido los cambios por efecto de la aplicación del factor de rendimiento. Y una forma rápida de hacerlo es cambiando la información de área geográfica y seleccionando el área que corresponde a los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. Con lo que se actualizará la lista de análisis unitarios registrados. Y haciendo la selección respectiva podemos apreciar que las cantidades de los insumos han variado producto de la aplicación del factor de rendimiento. En este punto, debemos aclarar, que la selección del área geográfica de origen para la copia de los análisis unitarios no ha sido al azar. Esta elección se ha realizado debido a que en el área geográfica de origen, se encuentra el departamento de Lima. Y en este momento,
La fuente más confiable de información sobre análisis de costos unitarios son revistas especializadas, editadas por instituciones de reconocido prestigio. Pero, la información que se brinda se basa sobre la realidad del Departamento de Lima, por consiguiente y sobre todo, en lo que respecta al rendimiento no necesariamente es aplicable a otros departamentos. Por lo tanto, debemos contar con una metodología que nos permita trasladar esta información a nuestra propia área geográfica. Sistema de presupuestos considera la aplicación del factor de rendimiento como una forma de realizar esto. Antes de finalizar queremos comentar lo siguiente. Respecto a los análisis de costos unitarios, Sistema de presupuestos busca que, al estar enmarcados en una especialidad y focalizarse a localizaciones geográficas específicas, se evite su manipulación innecesaria a la hora de elaborar los presupuestos de los proyectos. Sistema de presupuestos busca más bien que su elaboración o actualización se realice de manera colegiada por especialistas conocedores de la realidad local. Los ejemplos presentes en el momento corresponden a versiones de presupuestos que no tienen carácter de oficial, pero que sirven como referencias que se pueden emplear directamente o actualizarlos previamente. Hemos culminado con la exposición de cómo Sistema de presupuestos administra los análisis unitarios. Déjanos tus comentarios.